Hola muchachos, le habla el doctor Jairo Cerrato. En esta ocasión vamos a valorar lo que es la farmacología del sistema nervioso central. Específicamente vamos a abordar aspectos básicos de lo que es el tratamiento ansiolítico, de la depresión y de las crisis convulsivas. Espero que de la explicación les sirva de mucho, puesto que hay que conocer algunos aspectos básicos de fisiología para comprender los diferentes mecanismos de acción. Para ello pretendo o me planteo los siguientes objetivos: comprender los aspectos básicos relacionados a la neurotransmisión, conocer la clasificación de los principales fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, identificar los principales efectos adversos de los fármacos, comprender los mecanismos de acción de los principales fármacos y elaborar estrategias del abordaje farmacológico. Esa es solo una introducción, se las dejo ahí que la lean un poco, lo cual se explica muy bien en esta imagen. ¿Por qué es importante explicar esto del proceso de formación de noradrenalina y en el caso de serotonina? Porque de ello dependen los mecanismos de acción. El conocer esta información les va a servir mucho para conocer por qué es que actúan, para qué actúan los fármacos antidepresivos o, por ejemplo, el tratamiento con fármacos ansiolíticos, etc. En este caso se ilustra lo que es la noradrenalina, pero se dice que las aminas, las monoaminas, como noradrenalina y serotonina, son monoaminas excitadoras. Estamos hablando de que sus concentraciones van a permitir excitar la célula. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si hay un paciente que necesita de esa excitabilidad nerviosa, va a requerir de ciertos fármacos. De ahí la importancia de conocer esto. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, van a requerir que la noradrenalina esté en cantidades suficientes, que no sea degradada ni recaptada, como para que produzca excitabilidad. Lo contrario ocurre en el caso del ácido gamma aminobutírico, que lo vemos posteriormente, que tiene efecto inhibitorio. Entonces, que no se les olvide que la noradrenalina y serotonina, sus efectos son excitadores, pero el ácido gamma aminobutírico es inhibidor. En este caso, la tirosina es el aminoácido del cual procede el dopa y luego la dopamina, que se almacena en vesículas, noradrenalina, y en presencia de la apertura de los canales de calcio se da una despolarización, lo cual va a provocar que la noradrenalina se acerque a la membrana, las vesículas sufran exocitosis hacia el espacio sináptico, lo cual vierte el contenido de noradrenalina. Fisiológicamente, eso se necesita por un tiempo prudente, pero luego hay que recaptar esa noradrenalina para llevarla nuevamente al sitio de formación y degradarla. ¿Quién se encarga de degradarla? La monoaminoxidasa. ¿Para qué es importante saber esto? Porque hay inhibidores de la enzima monoaminoxidasa que van a permitir que no se degrade la noradrenalina y por tanto haya más adrenalina que vuelva al espacio sináptico. Y por el otro lado, hay fármacos que inhiben la recaptación de noradrenalina o serotonina también. Y inhibiendo la recaptación, entonces hay más noradrenalina, lo cual va a provocar más excitabilidad. Esa es la base fisiológica de conocer esto. Contrario al ácido gamma aminobutírico, este ácido es inhibidor. Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas actúan sobre el GABA, potencializando su efecto inhibitorio. Se dice que presencia de iones de cloro, el GABA se une a su receptor, se abren los canales de cloro y como el cloro, su carga es negativa, se va a producir una hiperpolarización en la célula, lo cual va a provocar una inhibición, un efecto inhibitorio. ¿De qué estamos hablando ahí? Un paciente que tiene crisis convulsiva, necesitamos potencializar el efecto GABA, ¿para qué? Para inhibir la transmisión
neuronal, ¿verdad? De ahí la importancia de conocer la fisiología. Hablando de los ansiolíticos rápidamente, sabemos que la ansiedad es un mecanismo fisiológico, pero que puede ser exagerado y en este caso es patológico. Hay que tratarla con fármacos ansiolíticos que provocan efecto ansiolítico, sedante, hipnótico, hasta el coma. De ahí que las benzodiazepinas actúan de forma selectiva sobre los receptores del ácido gamma-aminobutírico, aumentando su frecuencia de apertura en presencia de ácido GABA. ¿Qué hacen las benzodiazepinas ahí? Potencializan el efecto inhibitorio. En este caso estamos hablando de alprazolam, lorazepam o diazepam. Estas son sus características: es una excreción en orina, una sede inhibida de eliminación variable. Y es importante saber que la benzodiazepina, el efecto farmacológico a dosis terapéutica, sedación, somnolencia, ataxia, etc., pero que puede ser tóxico. Y cuando es tóxico, entonces el antídoto es el flumazenil. Ese es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepina. Aunque hay una reacción paradójica que más se da frecuentemente en ancianos, y se sabe que el uso crónico se presenta tolerancia y dependencia cuando el paciente ya lo toma por 4 semanas o más. Y se dice que la interrupción brusca produce síndrome de abstinencia. De los fármacos antidepresivos, el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar van a responder excelentemente al tratamiento con antidepresivos porque lo que hay es una desregulación del estado de ánimo. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Aumentar la neurotransmisión con monoamina. De ahí que la teoría monoaminérgica dice que la causa de la depresión es un déficit patológico de la neurotransmisión por serotonina y noradrenalina. Se clasifican como inhibidores de la degradación de serotonina, recuerden que eso lo hace la monoaminoxidasa, inhibidores de la recaptación de amina. De los inhibidores de la degradación de serotonina nos interesa conocer la celegilina, que es un fármaco que se agrega en el paciente con Parkinson. Es un inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa. Estos son los fármacos con los que puede potenciar su efecto, en donde destacan los antidiabéticos, los sedantes, los analgésicos opioides como el tramadol y el alcohol. Importante saber que la sobredosis de IMAO produce estimulación del sistema nervioso central con convulsiones, aumentando la producción de calor y muerte por hipertensión. Los antidepresivos tricíclicos, el prototipo es limitramina, aunque actualmente ha sido relegado y se usa solo para la enuresis nocturna. Se dice que los que tienen aminas secundarias actúan sobre noradrenalina y los que actúan sobre aminas terciarias actúan sobre serotonina. Ambos inhiben la recaptación. Se dice que los efectos más peligrosos son cardiovasculares porque afectan los canales de sodio y pueden provocar bloqueos. De ahí que son indicados en síndrome depresivo, ataques de pánico, fobia, bulimia y la enuresis nocturna. Esa es la imipramina, que todavía se usa para eso en los niños que se miccionan cuando están durmiendo. De los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, excelentes son los que se usan frecuentemente. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia similar a los antidepresivos tricíclicos, pero con menor toxicidad y menores efectos adversos. Van a estar indicados en depresión, ansiedad, angustia, trastornos bipolares, eyaculación precoz, estrés postraumático. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, de los selectivos, ¿verdad? Estas son las características. También dentro de los efectos adversos es importante conocer que la unión o la adición de un ISRS más un IMAO produce síndrome serotoninérgico con estas características. En este caso se cambia por el ISRS, se deja un IMAO, pero hay que esperar 2 a 6 semanas. Si se interrumpe bruscamente el tratamiento, va a provocar síndrome de abstinencia. Hay inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina que se los dejo que lo lean. Igual que los de la recaptación de noradrenalina, en donde la atomexina se usa en déficit de atención de hiperactividad o síndrome de TDAH, que lo usan los neurólogos y los psiquiatras. En el fármaco indicado en la epilepsia, que es lo más importante, conocer que las descargas desarrollan síntomas motores como pérdida de la conciencia, alteraciones funcionales somáticas no motoras como el olfato y la vista, y alteraciones de funciones superiores como la memoria. Se clasifican como fármacos que potencian la inhibición mediada por canales de sodio, inhiben los canales de calcio, fármacos que potencian la inhibición del GABA, que es
básicamente es inhibitorio el efecto, y fármacos que inhiben los receptores del glutamato. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Actúan directamente sobre el canal de sodio, acentúan, o sea, aumentan la inactivación, potenciando de esta manera una inhibición de las células sobre crisis focales, crisis secundarias, y estamos hablando de fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, ácido valproico principalmente. De la fenitoína, ¿qué es lo importante saber? El mecanismo de acción. El lentece, ralentiza la recuperación del canal de sodio del estado inactivado al cerrado. ¿Eso qué va a producir? Un aumento del umbral del potencial de acción, lo que impide que la crisis difunda a otras neuronas. Estos son cuando hay incremento de niveles plasmáticos, estos son los efectos que va desde la ataxia a confusión, la pereza facial. La hepatitis es rara y tiene efectos teratógenos. Hay que monitorizar siempre el paciente con los signos vitales, la respiración del paciente, porque esa dosis exagerada puede producir paro cardiorrespiratorio. Los fármacos que inhiben la P450, como el clonazepam, aumenta la concentración plasmática, y los fármacos que inducen el P450, como la carbamazepina, disminuyen las concentraciones plasmáticas. Si se suspende bruscamente el fármaco, puede producirse hasta hemorragias. Y el alcohol de forma aguda puede aumentar el nivel de fenitoína, pero sin que esta crónica la reduce. La carbamazepina es el fármaco de elección en las crisis focales. Y es importante saber que los efectos graves que pueden requerir la suspensión de la medicación son la anemia plástica, hepatitis, reacciones cutáneas de tipo síndrome de Stevens-Johnson. La lamotrigina se dice que enlentece la recuperación del canal de sodio, tiene un efecto estabilizador de membrana y es alternativa útil en las crisis tónico-clónicas y crisis focales. El ácido valproico se dice que es un mecanismo de acción pleiotrópico, o sea, diferentes sitios de acción. Ralentiza, o sea, disminuye, enlentece la recuperación de los canales de sodio desde el estado inactivado, también actúa sobre canales de tipo de calcio de tipo T, y aumenta la concentración del GABA, aumentando su síntesis y reduciendo su degradación. Es el antiepiléptico de amplio espectro, que uno de los más eficaces en el tratamiento de síndrome generalizado. Se utiliza también en el tratamiento de las ausencias, si el paciente no responde a etosuximida. Es una alternativa válida a la fenitoína y la carbamazepina en crisis focal. El ácido valproico o valproato puede dar efectos frecuentes como temblor, aumento del apetito y fragilidad, pérdida de pelo. Los fármacos que inhiben los canales de calcio se dicen que los que actúan sobre las tipo T, como la etosuximida y ácido valproico, pero también se sabe que la gabapentina y la pregabalina tienen efectos en cuanto a la crisis convulsiva. No obstante, el uso de ellos se relega a el dolor neuropático, como es el caso de la neuropatía diabética o la neuralgia del trigémino. La etosuximida es el fármaco de elección de primera línea en tratamiento de las ausencias. Y que la gabapentina, su acción principal, es importante saber que es sobre los canales de calcio, ABA, y que se reserva para pacientes que no responden al tratamiento, o sea que se ha demostrado eficaz en el tratamiento del dolor crónico. Estamos hablando de neuropatía diabética o neuralgia del trigémino, como le había dicho antes, y que la pregabalina se dice que, además de la inhibición de canales de calcio, presenta otras acciones. Resulta útil en el tratamiento complementario de crisis focales en pacientes con disfunción hepática. Parece que no tiene metabolismo hepático, entonces perfectamente podemos utilizar pregabalina. Esto ya lo habíamos mencionado, que los fármacos que potencian la inhibición mediada por el GABA, en el caso de la ansiedad, también se pueden indicar en el caso de crisis convulsiva, como el caso de la benzodiazepina. Se sabe entonces que potenciando la acción del GABA, las benzodiazepinas provocan un efecto ansiolítico, hipnótico, biorelajante, anticonvulsivante. Estamos hablando de diazepam, midazolam, clorazepam, útiles en tratamiento de crisis focales tónico-clónicas. El clonazepam potencia la acción del GABA, inhibe los canales de tipo T, y se dice que tras etosuximida, ácido valproico y lamotrigina, el clonazepam es la cuarta alternativa para tratar ausencia. Ahí les dejo el resumen para que lo revisen. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y espero pues que haberles explicado de manera sencilla el tema. Saludos.